Introducción. La noción de ventaja competitiva sostenible ha sido cuestionada en los últimos años, argumentándose la necesidad de transitar de una visión estática a un enfoque dinámico que permita adaptarse a entornos en constante cambio. Este cambio se refleja en el marco de capacidades dinámicas, el cual complementa la perspectiva basada en los recursos al explicar cómo las empresas pueden renovar y transformar sus bases de recursos para alinearse con las dinámicas del entorno competitivo. Las capacidades dinámicas incluyen actividades como identificar y dar forma a oportunidades y amenazas, aprovecharlas y mantener la competitividad a través de la combinación, protección y reconfiguración de activos tangibles e intangibles. El rendimiento empresarial superior depende de la capacidad de las empresas para alinear sus recursos estratégicos internos con los factores estratégicos de la industria. Esto requiere la adaptación continua de recursos y capacidades, donde la innovación y el aprendizaje juegan un papel central. Sin embargo, ambos procesos dependen de la ideación, que se define como el punto de partida de cualquier esfuerzo innovador. A pesar de su importancia, la ideación ha recibido atención limitada, con la mayoría de los estudios centrados en herramientas de creatividad o en ejemplos aislados de compañías reconocidas como 3M, Google y Procter & Gamble. Existe una carencia de una perspectiva estratégica más profunda sobre la ideación y de un entendimiento de los enfoques variados que las empresas emplean en este ámbito. Se plantea la necesidad de investigar qué son las capacidades de ideación y cómo se manifiestan en las organizaciones. Además, resulta esencial comprender los efectos de las diferentes prácticas de ideación y los retos asociados a su desarrollo e implementación. Este análisis busca abordar estas preguntas explorando teorías relacionadas con la gestión estratégica, la gestión de la innovación y la ideación, al tiempo que proporciona descripciones empíricas basadas en estudios de caso de empresas suecas. Definición de las capacidades de ideación y su relevancia. Las capacidades dinámicas se diferencian de los recursos tradicionales al no poseer un potencial inherente para generar rentas por sí mismas. Estas capacidades son de naturaleza organizativa y gerencial, actuando sobre los recursos de la empresa para coordinarlos, transformarlos y renovarlos. Esto permite a las organizaciones adaptarse a cambios en el mercado o incluso provocarlos, alineando los factores estratégicos de la industria con nuevos conjuntos de recursos y capacidades. En esencia, estas capacidades no generan valor directamente, sino que lo posibilitan mediante la transformación de los recursos existentes. Las capacidades dinámicas se descomponen en posiciones, caminos y procesos. Las posiciones representan la constelación de recursos disponibles en un momento específico y determinan el rendimiento a corto plazo. Los caminos reflejan las trayectorias históricas y las limitaciones o posibilidades de desarrollo futuro, influenciadas por decisiones tecnológicas. Sin embargo, son los procesos los que destacan por su relevancia, ya que incluyen actividades de coordinación, integración y transformación del conjunto de recursos de la empresa. Estas actividades pueden clasificarse en creación, integración, combinación y selección, ampliándose más recientemente para incluir la capacidad de identificar oportunidades de negocio. Dentro de estas capacidades, la ideación ocupa un lugar central al influir directamente en la asignación y desarrollo de recursos mediante la generación de ideas que puedan transformarse en innovaciones. Las capacidades de ideación abarcan procesos gerenciales y organizacionales para estimular, identificar, seleccionar e implementar ideas. Esto asegura que las organizaciones puedan generar nuevas opciones y oportunidades, garantizando su sostenibilidad en el tiempo. La capacidad de generar y desarrollar ideas, ya sea de manera centralizada o distribuida dentro de la organización, se vincula directamente con la habilidad de las empresas para asegurar su relevancia futura. Fuentes y enfoques en la generación de ideas. La creatividad individual y grupal dentro de las empresas se reconoce como una fuente importante de ideas. Sin embargo, el potencial externo de generación de ideas, impulsado por tecnologías de la información y comunidades externas, está cobrando cada vez más importancia. En este contexto, no solo es fundamental identificar ideas existentes, sino también estimular activamente su generación.
Herramientas de gestión del conocimiento, como sistemas para compartir ideas internamente, pueden desencadenar nuevas propuestas al fomentar interacciones entre empleados y partes externas. Además, el uso de equipos interdisciplinarios se presenta como otra estrategia clave para impulsar la ideación. El proceso de selección de ideas plantea un desafío significativo. Los métodos tradicionales de evaluación, como el modelo de embudo de innovación, tienden a priorizar ideas con menor riesgo, lo que puede limitar el alcance de la innovación disruptiva. Aunque se han propuesto alternativas, las empresas enfrentan dificultades para encontrar sistemas que equilibren las ideas incrementales con las radicales. Además, la integración de ideas novedosas en sistemas establecidos resulta compleja debido a las diferencias en actividades y recursos requeridos. Esto subraya la necesidad de mejorar las capacidades de integración para aprovechar plenamente las ideas generadas. Rol estratégico de las capacidades de ideación. La ideación se considera un pilar fundamental para la innovación continua, necesaria para mantener ventajas competitivas en un entorno dinámico. En este sentido, las capacidades de ideación no solo facilitan la generación y selección de ideas, sino que también permiten la combinación e implementación de recursos de manera estratégica. Esto refuerza su relevancia dentro del marco de capacidades dinámicas, asegurando que las empresas puedan adaptarse y prosperar en mercados cambiantes. La implementación efectiva de estas capacidades es clave para transformar ideas en recursos tangibles y garantizar el éxito organizacional a largo plazo. Metodología utilizada para explorar las capacidades de ideación. El estudio se basó en un enfoque cualitativo mediante estudios de caso realizados en 4 empresas industriales suecas. Este enfoque permitió un análisis profundo de las capacidades de ideación en contextos organizacionales específicos. Las empresas seleccionadas representan una muestra diversa en términos de tamaño, industria y enfoque hacia la innovación, lo que garantiza una visión amplia y comparativa de las prácticas de ideación. Métodos de recolección de datos. Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con gerentes de innovación, responsables de I+D y otros actores clave dentro de las empresas. Estas entrevistas se centraron en identificar las prácticas, procesos y sistemas relacionados con la ideación. En una de las empresas se realizó una auditoría completa de innovación, que incluyó tanto entrevistas como la distribución de cuestionarios en línea a empleados involucrados en actividades innovadoras. Además, se organizaron talleres colaborativos con representantes de las empresas, lo que facilitó el intercambio de información y la validación de los hallazgos preliminares. El proceso de recopilación de datos no solo permitió identificar las prácticas existentes, sino también obtener retroalimentación constructiva por parte de los participantes. Esto ayudó a ajustar y enriquecer el análisis al incorporar perspectivas internas sobre los desafíos y oportunidades asociados a las capacidades de ideación. Análisis de los datos recolectados. El análisis de los datos siguió un enfoque sistemático en 2 etapas. En la primera etapa, se realizó un análisis dentro de cada caso, centrándose en las prácticas y procesos específicos de ideación en cada empresa. Esto permitió desarrollar un entendimiento detallado de las capacidades de ideación en contextos individuales. En la segunda etapa, se llevó a cabo un análisis comparativo entre los casos, identificando patrones y diferencias clave en las estrategias y enfoques utilizados por las empresas. Este análisis cruzado se enfocó en encontrar similitudes y contrastes en las capacidades gerenciales y organizacionales para estimular, identificar, seleccionar e implementar ideas. La triangulación de datos provenientes de diferentes métodos de recolección, como entrevistas, auditorías y talleres, fortaleció la validez del estudio. Además, las observaciones fueron compartidas con los representantes de las empresas para garantizar la precisión y generar discusiones que complementaran el análisis. Descripción de las empresas participantes. Las 4 empresas estudiadas pertenecen a sectores industriales variados y presentan enfoques diversos hacia la ideación. Una de las empresas tiene una estructura consolidada y formalizada para la gestión de ideas, mientras que otras dependen más de redes informales y de la iniciativa de individuos clave.
Las diferencias en tamaño organizacional, cultura corporativa y nivel de formalización de los procesos de innovación permitieron explorar una amplia gama de capacidades de ideación. Esto enriqueció el análisis al incorporar distintas perspectivas sobre cómo las empresas abordan la generación, evaluación e integración de ideas en sus sistemas organizacionales. Resultados de los estudios de caso. El análisis de las 4 empresas estudiadas revela enfoques contrastantes hacia la estimulación, identificación, selección e integración de ideas. Estas diferencias reflejan tanto estrategias explícitas como variaciones culturales y estructurales dentro de las organizaciones. A continuación, se detallan los resultados obtenidos para cada aspecto de las capacidades de ideación. Estimulación de ideas. Las empresas presentaron enfoques divergentes para estimular la generación de ideas. Algunas empresas, como A y C, emplearon campañas y competencias específicas para fomentar la creatividad entre los empleados, centrándose en áreas estratégicas previamente definidas. Estas actividades fueron diseñadas para motivar la participación de toda la organización y promover una cultura de innovación. Por el contrario, empresas como B y D adoptaron enfoques más informales o descentralizados. En el caso de B, la estimulación de ideas se apoyó en redes informales y en individuos clave con roles tradicionales dentro de la empresa. D, por su parte, integró actividades de ideación únicamente en las primeras fases de proyectos específicos, dependiendo del enfoque del gestor del proyecto. Identificación de ideas. La identificación de ideas también varió significativamente entre las empresas. Las compañías A y C implementaron sistemas de gestión de ideas accesibles a través de sus intranets, permitiendo a los empleados no solo proponer ideas, sino también monitorear el progreso de las mismas durante las etapas de evaluación y desarrollo. Estas plataformas facilitaron la recopilación de ideas de manera estructurada y amplia. En cambio, la empresa B carecía de un sistema centralizado para identificar ideas, dependiendo de la iniciativa de un pequeño grupo de empleados encargados de generar propuestas. Finalmente, en la empresa D, la identificación de ideas se realizaba de manera no formal, quedando limitada a conexiones personales dentro de los proyectos en curso. Selección de ideas. El proceso de selección de ideas mostró variaciones tanto en estructura como en criterios. La empresa A utilizó un enfoque formalizado que evaluaba las ideas en función de su novedad y utilidad, incorporando un sistema de puntuación. También dividió el manejo de ideas en 2 categorías, aquellas con un enfoque incremental o técnico, y las de carácter radical o relacionadas con nuevos modelos de negocio. Por otro lado, B empleó un enfoque más informal, en el cual las decisiones dependían de redes internas y contactos personales. En C, se utilizó un modelo estructurado basado en etapas y puertas, Stage Gate, involucrando a las unidades encargadas de la implementación desde el inicio del proceso. La empresa D también empleó criterios de selección formales, pero limitados a proyectos específicos vinculados con nuevos mercados. Integración de ideas. Las empresas también enfrentaron desafíos relacionados con la integración de ideas en sus actividades y sistemas organizativos. En A y C, las ideas generadas eran almacenadas en bases de datos accesibles para los empleados, quienes debían buscar y aprovechar estas ideas en nuevos proyectos. Sin embargo, la efectividad de estos sistemas dependía en gran medida de la disposición de los equipos para adoptar dichas ideas. La empresa B carecía de procesos formales de integración, dependiendo de redes informales y de la influencia de individuos clave para llevar a cabo esta tarea. En D, la integración de ideas se limitaba a proyectos específicos, con poca coordinación para fomentar la adopción de propuestas fuera de estas iniciativas. Comparaciones y patrones clave. El análisis comparativo mostró que las empresas con sistemas estructurados de ideación A y C lograron generar y evaluar un mayor número de ideas, mientras que las empresas con enfoques más informales, B y D, tendieron a depender de un número reducido de propuestas impulsadas por individuos clave. Además, aquellas empresas que emplearon sistemas formales enfrentaron el desafío de equilibrar la evaluación de ideas incrementales y radicales, mientras que las que adoptaron enfoques informales se encontraron limitadas por la falta de transparencia y accesibilidad.
Estos hallazgos resaltan la importancia de adaptar las capacidades de ideación a las características y necesidades específicas de cada organización. Análisis de las capacidades de ideación en las empresas estudiadas. El análisis de los datos revela diferencias significativas en cómo las empresas estructuran, implementan y utilizan sus capacidades de ideación. Estas variaciones reflejan tanto factores estratégicos como culturales que afectan el enfoque de cada organización hacia la generación, selección e integración de ideas. Diferencias en los enfoques hacia la ideación. Las empresas demostraron enfoques variados hacia la ideación, con algunos casos enfatizando sistemas estructurados y formales, mientras que otros dependieron de redes informales y esfuerzos individuales. Aquellas empresas con ambiciones explícitas de generar un gran volumen de ideas lograron implementar sistemas que facilitaban esta meta, mientras que otras optaron por un enfoque más selectivo, priorizando ideas específicas con altas expectativas y riesgos asociados. Estas diferencias están influenciadas no solo por los objetivos estratégicos y los entornos de negocio de las empresas, sino también por sus culturas organizacionales. Algunas organizaciones buscan involucrar a la mayor cantidad posible de empleados en actividades de ideación, aprovechando el conocimiento organizacional colectivo, mientras que otras confían en redes más pequeñas e informales, lideradas por individuos clave con roles estratégicos. La formalización versus la informalidad. Un tema recurrente en el análisis es la tensión entre la formalización y la informalidad en los procesos de ideación. Las empresas que adoptan enfoques formalizados, como sistemas de gestión de ideas o procesos de evaluación estructurados, enfrentan desafíos al intentar manejar ideas radicales o disruptivas que no encajan fácilmente en marcos formales. Por otro lado, las empresas que dependen de redes informales pueden aprovechar mejor el conocimiento tácito y la creatividad individual, pero corren el riesgo de carecer de transparencia y de excluir ideas prometedoras debido a limitaciones de acceso y conexiones personales. El uso de modelos formales, como los sistemas de etapas y puertas, stage gate, presenta beneficios claros en términos de control y eficiencia, pero puede ser restrictivo para ideas más radicales. Esto resalta la necesidad de enfoques duales o ambidiestros que permitan manejar tanto innovaciones incrementales como disruptivas. Los retos de la selección de ideas. La selección de ideas emergió como uno de los aspectos más desafiantes para las empresas. En particular, los sistemas formalizados pueden favorecer ideas con bajo riesgo y alto potencial de éxito a corto plazo, mientras que las propuestas más radicales enfrentan mayores dificultades para avanzar en estos procesos. Esto pone en evidencia la necesidad de diseñar sistemas que equilibren la exploración de nuevas ideas con la explotación de aquellas que ofrecen resultados inmediatos. Empresas con enfoques más informales, aunque más flexibles en la evaluación de ideas disruptivas, dependen en gran medida de las redes sociales internas y del capital relacional de los empleados clave. Esto puede limitar el alcance y la diversidad de las ideas evaluadas, subrayando la importancia de fomentar conexiones más amplias y sistemas inclusivos. Integración de ideas y la conexión con la estructura organizativa. La integración de ideas se encontró estrechamente relacionada con la estructura organizativa y los procesos de selección. Empresas con sistemas formales lograron una mayor capacidad para conectar ideas con proyectos específicos, pero enfrentaron dificultades al tratar de implementar ideas fuera de los marcos establecidos. En contraste, las empresas con redes informales dependieron del impulso personal de empleados clave para llevar ideas a la acción, lo que generó un impacto limitado en términos de implementación organizacional más amplia. Implicaciones culturales y tecnológicas. Las diferencias observadas también reflejan las influencias culturales y el grado de adopción tecnológica en cada empresa. Organizaciones que emplean tecnologías avanzadas para la gestión de ideas lograron democratizar la participación, pero encontraron desafíos en mantener el interés y la motivación de los empleados. Por otro lado, las culturas organizacionales más tradicionales confiaron en líderes fuertes y relaciones internas para impulsar la ideación, aunque a menudo sacrificaron la diversidad de perspectivas. Conclusión del análisis.
El análisis resalta que no existe un enfoque único para la gestión de la ideación. Las empresas deben equilibrar cuidadosamente la formalización y la informalidad, ajustando sus capacidades de ideación a sus objetivos estratégicos, estructuras organizativas y culturas. Al hacerlo, pueden maximizar su potencial para generar y aprovechar ideas que impulsen tanto innovaciones incrementales como disruptivas, asegurando su competitividad en entornos dinámicos y complejos. Discusión e implicaciones gerenciales. La ideación se posiciona como una capacidad organizacional esencial para garantizar la sostenibilidad y competitividad de las empresas en entornos dinámicos. Su propósito central es facilitar la generación y selección de ideas que alineen los recursos organizacionales con los sistemas empresariales emergentes. Esto sitúa a las capacidades de ideación dentro del marco de las capacidades dinámicas, proporcionando un ejemplo concreto de cómo estas capacidades permiten a las organizaciones adaptarse y prosperar en mercados en constante cambio. Capacidades de ideación como parte de las capacidades dinámicas. Las capacidades de ideación se definen como procesos gerenciales y organizacionales destinados a estimular, identificar, seleccionar e implementar ideas. Este enfoque contribuye a la literatura sobre capacidades dinámicas, que hasta ahora se ha centrado predominantemente en estudios conceptuales o cuantitativos. El análisis basado en estudios de caso permite una comprensión más detallada de los desafíos gerenciales asociados con el desarrollo de estas capacidades en contextos reales. El estudio evidencia que las empresas adoptan enfoques variados para la gestión de ideas, reflejando diferencias en la percepción de la necesidad de alimentar el proceso de innovación. Algunas organizaciones priorizan la identificación de ideas prometedoras mediante una vigilancia activa del entorno, mientras que otras se enfocan en gestionar procesos internos para fomentar la generación de ideas. Estas estrategias no solo reflejan diferencias en objetivos estratégicos, sino también en la naturaleza de los desafíos organizativos. Paradojas clave en la ideación. El análisis identifica 3 paradojas principales en la gestión de la ideación. La primera se centra en la tensión entre formalización e informalidad. Las empresas que optan por prácticas formalizadas enfrentan desafíos relacionados con la rigidez y la pérdida de flexibilidad, lo que puede limitar su capacidad para integrar ideas radicales. En cambio, las empresas que dependen de estructuras informales pueden experimentar procesos menos eficientes y una falta de control, pero se benefician de un mayor acceso al conocimiento tácito y la creatividad individual. La solución radica en equilibrar estos enfoques, construyendo capacidades que formalicen lo informal sin perder la flexibilidad necesaria para la innovación disruptiva. La segunda paradoja se relaciona con el equilibrio entre libertad y dirección en la búsqueda de ideas. Una orientación excesiva hacia áreas específicas puede restringir el alcance de la búsqueda y limitar las oportunidades de innovación fuera de los límites establecidos. Por otro lado, una falta de dirección puede conducir a esfuerzos dispersos y resultados poco relevantes. Establecer un balance que permita tanto la exploración como la focalización estratégica se presenta como un desafío gerencial crítico. La tercera paradoja gira en torno al nivel de participación de los empleados en los procesos de ideación. Si bien la tecnología ha reducido significativamente los costos de involucrar a grandes cantidades de empleados, muchas organizaciones no aprovechan plenamente este potencial. La clave para un enfoque inclusivo es garantizar que los empleados dispongan de tiempo y legitimidad para participar en actividades de ideación. Sin embargo, este enfoque puede requerir la implementación de sistemas formales que, como se ha discutido, presentan desafíos en términos de flexibilidad y creatividad. La importancia de las redes y las conexiones sociales. Las redes sociales internas y el capital relacional desempeñan un papel crucial en la ideación, especialmente en organizaciones que dependen de estructuras informales. Las conexiones individuales permiten identificar y desarrollar ideas, pero también limitan el alcance y la diversidad de las propuestas. Este fenómeno subraya la necesidad de integrar principios de innovación abierta en contextos internos, permitiendo que las empresas aprovechen tanto su conocimiento interno como externo.
Sin embargo, las empresas deben considerar cuidadosamente los incentivos necesarios para estimular la participación y superar las barreras asociadas con la propiedad intelectual. Tashkent, limitaciones y oportunidades futuras. Aunque el estudio proporciona una visión valiosa sobre las capacidades de ideación, también enfrenta limitaciones. No se aborda en profundidad el papel de la capacidad de absorción como un prerequisito esencial para la ideación, ni se explora exhaustivamente la integración de ideas en proyectos de innovación. Estas áreas representan oportunidades importantes para investigaciones futuras que busquen refinar el entendimiento sobre cómo las ideas alimentan los procesos de innovación. Conclusión. La ideación no debe considerarse simplemente como un proceso reactivo, sino como un esfuerzo estratégico que combina elementos de cultivo y manufactura. Cultivar ideas implica crear un entorno favorable con incentivos, sistemas y procesos que estimulen la creatividad y la colaboración. La manufactura de ideas, por otro lado, incluye actividades estructuradas como el uso de herramientas de creatividad, equipos formales de ideación y campañas específicas. La adopción de un enfoque deliberado y equilibrado hacia la ideación permite a las empresas maximizar su potencial innovador, asegurando tanto la explotación de oportunidades actuales como la exploración de futuros caminos disruptivos.